por estar acá. Buenos días. Tenemos como invitada a la doctora Mónica Ledesma Motolinia. Estudió una licenciatura en física en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una maestría en física en la Universidad de Guanajuato y un doctorado en ciencias e ingeniería de materiales en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados aquí del IPN en Zacantenco y en la Universidad de Granada, de España. Actualmente se encuentra realizando una segunda estancia postdoctoral en el Instituto de Física de la UAP. Sus principales líneas de investigación son materia condensada, blanda, materia activa y granular. Ha trabajado también como diseñadora instruccional en universidades privadas y como profesora de nivel medio superior y superior. Asimismo, ha participado como tallerista en Mi Primer Día como científica, Feria del Libro de la UAM Azcapotzalco y guionista en el podcast de la Comunidad de Científicas Mexicanas. Actualmente participa en las Jornadas Nacionales de Divulgación de la Sociedad Mexicana de Física con el Grupo de Divulgación de Pregones Científicos. Y hoy nos presenta su plática Materiales Inteligentes, dos sistemas en escalas distintas. Muchas gracias, Mónica, por aceptar la invitación. Y te cedo la palabra. Ok, muchas gracias a ustedes. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok, bueno, el día de hoy les voy a hablar de dos temas. Uno de ellos trabajé en el doctorado y otro que estoy trabajando actualmente en el postdoctorado. Y como ya les había mencionado el doctor Iván, la plática se llama Materiales Inteligentes en dos sistemas en escalas distintas. Bien, ¿qué son los materiales inteligentes? Seguramente todos aquí los hemos utilizado, pero pocas veces hemos identificado que son parte de los materiales inteligentes. También se conocen como Smart Materials o Intelligent Materials. Esos materiales tienen una característica que ante estímulos externos tienen una respuesta y esta respuesta es reversible. Por eso se les conoce como materiales inteligentes. Es decir, una vez que yo pongo el estímulo, tienen una respuesta en el cambio de sus propiedades o estructura, y una vez que yo retiro ese estímulo, regresan a su estado original. Entonces hay una transición de fase. ¿Qué estímulos externos pueden ser? Como bien aquí engloba, tenemos el pH, puede ser enzimático, óxido reducción, glucosa, temperatura, luz, puede ser luz ultravioleta, puede ser cualquier tipo de luz, campo magnético, campo eléctrico y la presión. ¿Qué es lo que sucede con estos materiales inteligentes? Hay dos tipos de materiales, los pasivos y los activos. En el caso de los pasivos, lo que sucede es que cambian la energía, o sea, hay un cambio en la energía. Y en los activos no solo hay un cambio en la energía, sino también en sus propiedades. De manera general, tienen capacidades en acto activado, porque una vez que tienen el estímulo, hay un cambio en sus propiedades. Autodetección, es decir, una vez que el estímulo está presente, por medio de las propiedades que tiene el material o la estructura que tiene el material, detectan estos cambios. Y autodiagnóstico, incluso pueden tener autorreparación. Si hay un cambio en el sistema, pueden autorrepararse. Hay una infinidad de materiales inteligentes. Podemos distinguir algunos de ellos que son de uso cotidiano. Tenemos, por ejemplo, los materiales inteligentes de forma, que en este caso es el nitinol. El nitinol es un material que lo podemos deformar y al pasarlo a una temperatura más caliente o una temperatura alta, regresa a su forma original. Se utiliza mucho en las aleaciones odontológicas. También tenemos los termorresponsivos, que son aquellos que responden al cambio de temperatura y que más adelante les voy a explicar un ejemplo. Tenemos los fotoactivos, que estos materiales cambian con la luz. De hecho, muchas personas utilizamos esos tipos de lentes que una vez que se encuentran afuera, estamos en el sol, cambia las micas que tenemos. Entonces, estos son los fotoactivos, materiales que con la luz cambian de color. Tenemos los aleocrómicos. Los fotoluminiscentes son aquellos materiales que una vez que incide la luz en el material, cambia también su color. Tenemos los bioluminiscentes, que son en especial los animales, los fluorescentes y los fosforescentes. Tenemos también los materiales magneto y electrorreológicos, son aquellos que responden al campo magnético y al campo eléctrico. Hay algunos que también responden a la combinación. Los piezoeléctricos son materiales que una vez que yo hago presión, cambian esa presión y generan energía eléctrica.
Hay sitios donde utilizan esta característica de los pies eléctricos para tener una pista de baile y con el movimiento de los pies generan electricidad. Y una infinidad de materiales inteligentes que seguramente si ustedes se ponen a buscar más información, verán que sí se utilizan de manera cotidiana. No solamente en la industria o en la investigación, sino que ya están aplicados estos materiales inteligentes en nuestra vida cotidiana. Y bien, les quiero ahora hablar en específico de los materiales termosensibles o termorresponsivos. Son todos aquellos materiales que a través del cambio en la temperatura tienen una respuesta reversible. ¿Verdad? En específico, hay polímeros termosensibles. ¿Qué significa eso? Que en la cadena polimérica, la estructura que tienen me permite o permite hacer este cambio de pasar de una estructura, por ejemplo, le dicen una cadena a una estructura globular, es decir, empieza a compactarse el material. Pero una vez que yo cambio la temperatura de frío a calor o de calor a frío, pueden regresar a su estructura original. O sea, no hay una degradación del material y eso es interesante e importante. Hay dos tipos de polímeros termosensibles, los que tienen una temperatura crítica de solución baja y los que tienen una temperatura crítica alta de solución. ¿Qué significa eso? Que ocurren transiciones de fase. Aquí hay una transición de fase por arriba de la temperatura crítica y esta es por debajo de la temperatura crítica. Es decir, a temperaturas bajas, yo tengo un polímero que forma puentes de hidrógeno, por lo tanto, la estructura de este polímero es una cadena, pero conforme voy aumentando la temperatura, y las interacciones de polímero-polímero pesan más que con el solvente, entonces se forma esta estructura globular. Esta es una explicación de lo que sucede en polímeros que son termosensibles, que tienen esta transición de fase de LCST, que es formar cadenas poliméricas hidratadas, puentes de hidrógeno con el agua. Una vez que yo aumento la temperatura, y esta temperatura crítica de transición es característica del polímero, las interacciones polímero-polímero se incrementan, se rompen los puentes de hidrógeno y entonces el polímero, en lugar de pasar a una cadena polimérica, pasa a cadenas poliméricas colapsadas. Una vez que yo quiero regresar al estado original, se puede hacer cuantas veces quiera. O sea, no hay un punto en el cual el sistema no pueda regresar, salvo las condiciones, algunas condiciones, como la cantidad de sal que hay en el solvente, esas sí son críticas. Y hay una sinfín de polímeros que son termosensibles. Esa temperatura de transición, como ya les había mencionado, sí depende del polímero. Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. El PENIPAN tiene su temperatura de transición entre 32 y 34, incluso puede llegar hasta 35 grados centígrados. Y esto es muy conveniente porque es muy cercana a la temperatura corporal, que es de 37 grados centígrados. Luego tenemos el PVCL, que su temperatura de transición tiene un intervalo muy grande, de 30 a 50 grados centígrados, lo cual también nos acerca a la temperatura del corporal. Tenemos la metizulosa, que es muy elevada, 80 grados centígrados, y también tenemos el PPA, que es de 125 grados centígrados. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero aplicar, voy a tener una amplia gama. Aquí hay más polímeros que una lista, solo puse algunos ejemplos, pero hay una lista enorme de combinaciones que incluso se pueden hacer entre polímeros y entre otros materiales. Entonces, yo puedo elegir o saber qué es lo que, en dónde lo quiero aplicar o cuál es la finalidad y tomar el polímero termosensible y conocer sus propiedades en términos de la temperatura. Entonces, en específico, el polímero NIPAN, el poliisopropilacrilamida, es un polímero que tiene en su cadena polimérica un grupo isopropil que permite la formación de puentes de hidrógeno. O sea, eso hace que en bajas temperaturas el polímero tenga una cadena polimérica pues sin plegarse, o sea, sin colapsarse. Y también tiene una estructura amil que cuando aumenta la temperatura, lo que hace es
formar esa estructura globular. Este es un video del polímero donde se hace el cambio, no sé si lo logran ver, donde en la parte izquierda se coloca a temperatura fría y aquí hay temperatura caliente y como pueden ver cambia el índice de refracción. Eso es porque el sistema está pasando de un estado, de una cadena polimérica sin plegarse a uno globular. Y si se dan cuenta, no importa dónde esté el polímero, hace este cambio. Y eso es importante porque les voy a decir a continuación que ahora, en lugar de tener el polímero, o sea, de tener la cadena polimérica, ahora voy a formar una estructura más compleja, tridimensional. Sí. Y esa estructura polimérica, perdón, esa estructura tridimensional son los nanogeles, son cadenas de polímero que están entrecruzadas ya sea física o químicamente para formar una estructura tridimensional. Y este nanogel mantiene las mismas propiedades que el polímero que yo elegí. Es decir, en el caso del polinipan, mantiene las mismas propiedades que a bajas temperaturas se encuentra en un estado hinchado y a altas temperaturas colapsa expulsando el solvente que tiene en su interior a un tamaño más pequeño. ¿Qué tamaño tiene este? Depende de las características de la síntesis. Yo puedo con este tipo de polímeros modificar, si yo quiero una estructura tridimensional, puedo modificar su tamaño, qué tan entrecruzado sea, o sea, qué tan densa sea la red en el interior. Si yo quiero que el sistema esté cargado, también puedo modificar esos parámetros con la síntesis. Qué tan grande quiero que sea el nanogel o qué tan pequeño sea. Incluso hay microgeles e hidrogeles. Hidrogeles serían una escala ya de centímetros, nanogeles serían de una micra y microgeles pues serían de algunos nanómetros. Incluso pueden ser de 500 nanómetros en el estado hinchado. Por ejemplo, este en el estado hinchado tiene 150 nanómetros y al aumentar la temperatura puede llegar hasta los 75 nanómetros de diámetro. Este efecto se puede ver reversible, o sea, yo puedo aumentar y disminuir la temperatura, pero como les había dicho, sí hay características del solvente como es la temperatura, perdón, la cantidad de iones que hay en el solvente, es decir, cuánta sal yo le estoy agregando. Eso sí puede hacer que en lugar de regresar en el estado, ya exista una frustración. Y físicamente, o mejor dicho, visualmente podemos ver un cambio en el contraste óptico que tenemos en el estado hinchado con respecto al estado colapsado. Entonces, esta característica de cambiar con la temperatura, pues es muy interesante, ¿no? En el laboratorio, en específico en el laboratorio del doctor Luis Fernando Rojas, se han planteado, pues, qué ocurre con el cambio de la temperatura. Y en esa dirección se hicieron estudios de cómo afecta la estructura de estas partículas nanogeles. ¿Qué pasa si yo hago más denso el core, que sería el núcleo de esta partícula donde se concentra la mayor cantidad del polímero? ¿Y qué pasa si yo hago quiero calcular el índice de refracción del core? Porque no se había antes accedido a esa información. Entonces, lo que se hizo fue un estudio para dos sistemas que tuvieran características distintas, es decir, un sistema que en el núcleo fuera menos denso y otro sistema que fuera más denso en el núcleo. Por ende, se podría pensar que sí habría un efecto en el índice de refracción de las partículas. Se hizo un estudio en función de las propiedades de tamaño, es decir, qué tan grande, qué tan denso es, y se relacionó con el índice de refracción medido a través de un refractómetro. Eso nos permitió acceder al índice de refracción del núcleo y relacionar ambas propiedades, tanto de tamaño como propiedades ópticas, por medio de una relación. Pero también se ha visto o se han hecho estudios de cómo este material puedo cargarlo, o sea, puedo hacer que el nanogel sea iónico, tenga una carga electrostática.
y puedo hacer que la concentración de las partículas aumente, entonces eso me da información sobre cómo es la interacción del sistema y también el efecto de la temperatura en las interacciones de este sistema. Puedo yo pasar de un estado líquido con la concentración y transitar a un estado cristalino con estos sistemas, nada más porque están cargados. Y como también están cargados, se quiere hacer la relación de qué es lo que pasa cuando yo aumento la cantidad de iones o la cantidad de sal en el medio, qué es lo que sucede con la carga electrostática. Como esta partícula es permeable a todo lo que ocurra en el solvente, o sea, los iones, todo ello va a entrar en el sistema. En el momento en que aumenta la temperatura, va a ser crítico porque incluso estos iones van a interactuar con las cadenas que se encuentran en el interior. Entonces se hizo un estudio de la carga electrostática, es decir, cómo interaccionan estos sistemas en función de la concentración de sal que hay en el medio, y se encontró una relación entre también con el tamaño. Y bien, en específico, este sistema es bastante aplicado en la liberación de fármacos, también en el tratamiento de aguas residuales y, perdón, se pueden hacer preguntas intermedias, ¿verdad? Ah, ok. Estas primeras líneas, ¿por qué no se ajustan bien a los pequeños? ¿Cuál? ¿Estas? Ajá. Ah, ok, estos son ángulos pequeños y cuando hacemos la teoría, normalmente este es el desarrollo experimental, son bajos ángulos, pero en realidad hay un desfasamiento entre bajos ángulos para nosotros, estos son 20 grados, si lo convertimos en ángulos, estos son 20 grados y aquí tenemos más o menos como 150 grados. Y aquí ajusta mucho mejor porque... ¿Pero por qué no ajustan bien a tus pequeños? Bueno, acus pequeños también depende de la temperatura. Bueno, aquí tengo la misma temperatura. A ver. Porque, digamos, si me voy al inverso es cuando estoy viendo el mapa. Sí, también, bueno, aquí Qs pequeños son ángulos grandes y Qs grandes son ángulos pequeños. Porque la Q va como el seno de 2 tetas, ¿no? Teta sobre 2, perdón. Entonces, esta relación experimental, bueno, el ajuste experimental también toma en cuenta el potencial de interacción, ¿no? ¿Qué potencial de interacción le estás poniendo aquí? Está relacionado también con qué bien le pega a tus experimentos. O sea, el problema está en el potencial. Sí, es cierto, es algo importante mencionar. Hay potenciales de interacción para esfera dura, que es cualquier partícula, y hay algunos, o hasta el momento hay muy pocos potenciales de interacción para sistemas que son permeables. Hay uno que fue propuesto por Alan Denton para estos sistemas, pero sí tiene ciertas características que no son tan compatibles con los experimentos, la teoría con los experimentos. Entonces, sí es cierto que el potencial de interacción es importante cuando uno quiere hacer la relación entre la teoría y los resultados experimentales. Porque no es lo mismo considerar que tu sistema no es permeable a los iones a que si lo fuera así, ¿no? En el caso de que sea permeable a los iones, también afecta qué tan densa sea la cadena o qué tan denso sea, mejor dicho, la estructura polimérica que permita que los iones puedan entrar y salir libremente a una que sea muy densa, parecida a una esfera dura. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces. Ok. Entonces, estos materiales, los polímeros termosensibles, como bien se hace este resumen, son muy funcionales. Dependen de la síntesis, depende del diseño que yo le quiera dar y también depende de la aplicación. En la aplicación hay en liberación de fármacos, terapias combinacionales, por ejemplo, en hipertermia, se puede combinar con otras partículas que son magnéticas, para hacer liberación de fármaco y trazadora del sistema. Entonces, estas características de los polímeros termosensibles, en específico de los nanogeles o microgeles, también pueden
ser utilizadas con otros sistemas combinados, es decir, por ejemplo, estas partículas que son magnéticas se pueden combinar con los nanogeles y tener un sistema que responde a dos estímulos, tanto a la temperatura como al campo magnético. Y en ese sentido, tener un sistema que responde a dos estímulos o que tiene dos respuestas distintas es muy interesante no solo para el área de física, sino para muchas áreas como química, biología y medicina. Y uniendo la información de aquellos sistemas que son sensibles al campo magnético, les voy a enseñar ahora un sistema que son los fluidos magnetorológicos. Estas partículas se encuentran en el rango de los micrómetros y básicamente un fluido magnetorológico es aquel que está compuesto por partículas magnéticas de tamaño micrométrico que se encuentran en un fluido no magnético, puede ser agua, puede ser aceite, y responden reversiblemente al campo magnético. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo unas partículas magnéticas de más o menos como 5 micras, son carbonilo de hierro, están en agua completamente, yo la acerco a un imán y se forman estas estructuras, estos agregados o clústeres. Una vez que yo quito el imán, regresa a su estado original. Un punto importante es que al ser de tamaño micrométrico, el efecto de la fuerza de gravedad pues sí es importante en estas dispersiones. ¿Cuáles son sus características? Bueno, son de tamaño micrométrico, se pueden utilizar óxidos de hierro, que son magnetita, o también carbolino de hierro. Se pueden considerar síntesis de estas partículas magnéticas, o incluso hay lugares donde la arena de río tiene muchas partículas magnéticas y las recogen, y entonces hacen fluidos magnetorológicos de estas arena de río. Incluso hay lugares donde se ha visto que la ceniza del volcán tiene muchos, aparte que tiene muchos silicatos, también tiene magnesio, entonces se han buscado utilizar estas partículas de la ceniza del volcán para tener fluidos magnetorológicos. Por ejemplo, este es el caso de una playa que creo que está en Colombia, donde fueron a recoger de la arena del río las partículas magnéticas. Estas son unas limallas de acero y también hicieron fluidos magnetorológicos a partir de este sistema. Bien, entonces, entendiendo las características y las propiedades de los fluidos magnetorológicos, que su estímulo externo es el campo magnético, pues el fluido portador, como ya les mencioné, no tiene que tener un efecto al campo magnético. Puede ser el aceite mineral, hidrocarburos, agua, etc. Y es importante considerar que la viscosidad del fluido portador sea muy baja, porque cuando pongo en efecto del campo magnético, las partículas pues van a fluir a través de este fluido portador y debe ser casi independiente de la temperatura. Entonces, la estabilidad de los fluidos magnetorológicos sí depende del fluido portador, por eso es muy importante saber seleccionar. Incluso hay una empresa que se dedicó a hacer fluidos magnetorológicos donde el efecto de la sedimentación no se presente, y eso es muy importante porque si las partículas sedimentan, cuando yo quiera poner el campo magnético, le va a implicar un mayor esfuerzo a tener una respuesta inmediata. Entonces ellos inventaron un sistema donde la sedimentación del fluido magnetorológico es muy baja. Bien, ¿qué pasa con el campo magnético? Estas son las partículas magnéticas que una vez que pongo el campo magnético se forman estos agregados por el momento dipolar de las partículas. Los agregados en realidad no son estas cadenas completamente paralelas, sino se van deformando un poco. Y esto, si yo aumento la concentración de las partículas en el medio, lo que también tenemos son agregados que no son completamente como si fuera una tira, sino son agregados un poco más distintos. Aquí podemos ver la concentración de las partículas es baja, pero ¿qué pasa si yo aumento la concentración en el sistema? Pueden ver estos agregados que son completamente distintos a tener una baja concentración.
Ahora también el efecto que tiene el campo magnético, podemos ver, sin el campo magnético tenemos esta solución, esta dispersión, y una vez que se forma, bueno, que se pone en contacto con el campo magnético, se forman estos agregados. Y esto, el efecto que tiene el campo magnético, se ha visto que cambia con la amplitud aplicada del campo magnético en los fluidos magnetorológicos. Podemos ver que se forman estas cadenas conforme aumenta la amplitud del campo magnético. Y todo esto son para campos uniaxiales, es decir, solo pongo el campo magnético que no está fluctuando en el tiempo y veo cómo se forman estos agregados. Pero, ¿qué pasa si este campo magnético tiene una señal sinusoidal que está fluctuando en el tiempo? Y esto fue lo que hicieron. ¿Qué pasa si este campo magnético ya no es uniaxial, sino que es rotacional? Se dieron cuenta que sí tiene un efecto en las cadenas, es decir, cuando está rotando el campo magnético, se rompen estos agregados y entonces se empiezan a formar otros. Pero también hay un efecto en la frecuencia del campo magnético aplicado. Puedo hacer que estos agregados, conforme aumenta la velocidad, estoy cambiando más rápidamente esta señal, estos agregados son más pequeños y entonces puedo hacer el movimiento. En este caso solo es el movimiento horizontal. Esta es una representación de qué es lo que ocurre, una simulación de qué es lo que ocurre con estos agregados. Estas son las partículas magnéticas. Tenemos, en función de la frecuencia, se forman agregados muy pequeños, pero si yo voy aumentando puedo deshacer y hacer estas cadenas de los clústeres. Y lo siguiente es, ¿qué pasa si ese campo magnético ya no solo es en horizontal? ¿Qué pasa si ahora yo tengo un arreglo tridimensional? O sea, ¿qué efecto tiene que tenga un campo magnético triaxial en los tres ejes y que esté rotando? Entonces, con estas consideraciones, pues las aplicaciones de los fluidos magnetorológicos son muy amplios. De hecho, se inventaron en 1945 y se inventaron para la NASA para tener un sistema de propulsión más estable. De ahí vienen también los ferrofluidos. Entonces, los fluidos magnetorológicos tienen aplicaciones en el área de medicina, en específico en las prótesis. Hay muchas prótesis que utilizan estos fluidos magnetorológicos como soporte, pero también está en el área de la ingeniería como soportes para algunos puentes. De hecho, hay un puente en Japón donde en estas columnas que sostienen al puente se ponen fluidos magnetorológicos y pueden soportar sismos o incluso el paso de vehículos muy grandes. Pero en específico, el efecto que tiene el fluido magnetorológico es interesante para aplicarlo en la medicina. Una tesis del MIT en 2021, esta persona se puso a pensar, bueno, ¿cómo puedo parar el hecho de que en ciertos lugares donde ocurren, o bueno, están los militares y hay enfrentamientos, hay personas que se están desangrando, ¿cómo puedo parar que las personas se desangren? Porque ese es uno de los problemas en el caso militar, donde las personas mueren más porque se desangraron que por el efecto de la herida, ¿no? Entonces, ese es un problema. Lo que hizo es, bueno, ¿qué pasa si ahora yo pongo un tapón y ese tapón lo tengo con fluidos magnetorológicos? Entonces operó a un ratón, le quitó los órganos, pero en la parte de aquí del medio, este es el ratón, le puso fluidos magnetorológicos y le puso un campo magnético. De esa manera hizo el tapón en las arterias, sacó los órganos del ratón, le trasplantó otros órganos y así asegura que se podría aplicar eventualmente en el campo militar, ¿no? Entonces, las aplicaciones en biomedicina pues son muy interesantes. Y en específico, lo que yo estoy haciendo en el postdoc es conocer cómo se autotransportan y se autoorganizan estos fluidos magnetorológicos, en específico los agregados, en campos triaxiales, es decir, campos que están en 3 dimensiones,
o pueden ser en 2 dimensiones, pero que están cambiando con el tiempo y está cambiando su frecuencia. Entonces, les muestro 2 videos de un sistema que está a una amplitud de 37 Gauss, donde la frecuencia aplicada aumenta en un 100%. Entonces tenemos aquí estos agregados. Podemos ver que el campo está aquí en bidimensional. Están los agregados moviéndose. Todavía no cambia la dirección del campo. Ahora en un momento más va a suceder. Pero si se dan cuenta, lo que vemos es que tenemos aquí 4 agregados, pero conforme aumenta la frecuencia, como se está moviendo muy rápido el campo magnético, y ya lo habíamos visto en las animaciones anteriores, estos agregados empiezan a disminuir de tamaño, ¿no? Y podemos transportarlos más rápidamente de un sitio a otro con el solo cambio de la frecuencia del campo magnético. Entonces puedo tener más agregados si yo aumento la frecuencia, por lo tanto puedo hacer que se desplacen más rápidamente de un sitio a otro. Y lo que queremos, o lo que estamos estudiando, es la emulsificación de grasas a través de colocar una barrera lipídica, y con el efecto que tiene este transporte y además el hecho de que están rotando estos agregados, cuando llegan a la barrera empiezan a hacer este desbaste y con ello hay una emulsificación de la grasa, y nosotros, una vez que ya se emulsificó la grasa o por lo menos ya hay un hueco, ahora pueden transportarse a un sitio esa grasa emulsificada. No sé si lograron ver el video. Ok, ahí se ve cuando llegan aquí a la barrera. Algunos de ellos ya estaban del otro lado. Puedo hacer que cambie la dirección y con ello hacer este desbaste de la grasa. Y eventualmente, no sé si por el contraste no se va a notar, pero empieza a haber aquí unas manchas de grasa en la parte superior. Eso me está indicando que sí se está emulsificando. Y lo que queremos con esta característica y propiedades de los fluidos magnetorológicos es hacer limpieza de canales vasculares, eventualmente llegar a un tumor, devastarlo o deshacerlo y transportarlo. Entonces, esa es la idea de un sistema que tiene aplicaciones en construcción, pero llevarlo a las aplicaciones biomédicas. Y bueno, pues eso sería todo. Agradezco su atención y pues si tienen dudas al respecto.